para nosotros como pueblo Nasa, pues decimos que somos hijos del agua ancestralmente, y pues por eso creo que si hablamos del agua estamos hablando de la vida. Pues históricamente creo que son las huellas que nos han dejado nuestros ancestros y tenemos que continuar en el cuidado de todos estos territorios ancestrales, porque no solamente el cuidado va a ser para la vida de nuestros pueblos indígenas, sino para toda la sociedad en general. La Amazonía tiene montaña, tiene un corredor andino. Por acá en esta zona donde ellos están pasa el oso de anteojos, pasan las dantas, pasa micos, pasa tigre, jaguar. Bueno, son especies de corredor. Mocoa hace parte del Piedemonte, está en un abanico fluvial. Hay un sitio donde nacen las aguas de la Amazonía, que corren a la Amazonía, y ese sitio hace parte de la Cordillera Real Oriental. Y nosotros hacemos parte de este bioma estratégico del Piedemonte. Es una zona de transición entre los Andes, es decir, la cordillera andina y la llanura amazónica, y esta zona es una zona de altas pendientes. Al decir que es un abanico aluvial es porque en la zona alta, en las montañas, en la parte alta de Mocoa nacen varias fuentes hídricas. Son 21 fuentes hídricas que abastecen el río Mocoa. Hay que recordar que el río Atrato, la principal arteria fluvial del departamento del Chocó, que nace en el Carmen de Atrato, ...20 o 30 años atrás, nosotros utilizábamos el río para muchas actividades. Una de ellas era, por ejemplo, salir en familia, hacer el paseo de olla, hacer un sancocho a la orilla del río Atrato. Aquí da desde cebolla hasta repollo, tomate de aliño, tomate de árbol, lulo, papa, frisol, aquí da de todo lo que usted siempre. La tierra del Carmen, lo que es para frisol, no sé para la granadilla. Para frisol, arracacha, yuca, plátano, café, pues ha sido buena. Yo he dicho que la Argelia es la despensa agrícola del municipio del Carmen de Atrato, y por qué no decirlo también del departamento del Chocó. Es una tierra bendecida, es una tierra maravillosa para nuestros campesinos. Queremos es precisamente reactivar esos campesinos. Aquí hay campesinos que quieren trabajar, aquí hay campesinos que aman la tierra, tierras maravillosas para todos estos cultivos. Con la llegada de la compañía, pues se nos pierda toda esa vocación agrícola que tenía el Carmen de Atrato. Hasta el punto de hoy es que no tenemos comida, no tenemos alimento. Hoy cada vez se hacen más evidentes los efectos de la crisis climática y, en consecuencia, la necesidad de una transición energética. El reciente informe de minerales de transición del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos encontró 2 proyectos en curso en Colombia de cobre. El primero ya en operación en el Chocó biogeográfico y el segundo en la Amazonía colombiana. Estos ecosistemas son ecosistemas estratégicos declarados sujetos de derecho, que en Colombia significa la máxima categoría de protección ambiental y constitucional. Y la paradoja está en que, aunque su aporte a la crisis climática es regular el clima, proteger el ambiente, son territorios que se buscan para la extracción de cobre. Si nosotros permitimos que se continúen los procesos de exploración para la explotación, todo este sistema de contaminación con los químicos que implementan para desarrollar las actividades de extractivismo, se nos van a contaminar las aguas, los ríos. Por eso las mamitas sabedoras de la medicina decidieron mandatar, porque ellas dicen todo está conectado. La selva, los ríos, todo se conecta, y en un lugar donde se llegase a fragmentar, todo se va a desequilibrar. Desde el 2018, el municipio de Mocoa, a través del acuerdo 020, emanado por el Consejo Municipal, dijo que no quería la explotación minera aquí en Mocoa. Pero también es un querer de los ciudadanos. Los ciudadanos de Mocoa
en varias ocasiones ha salido a protestar en contra de la minería. Dijeron no a la explotación minera. Iniciaron una fase exploratoria sin los debidos permisos ambientales. Los títulos mineros que tiene la empresa Libero Copper en su poder están en una zona donde se conjugan 11 fallas. Hay 11 fallas activas en esa zona. Mocoa asumió una avalancha en 2017. Producto de muchas situaciones. Entre una de ellas sabemos que precisamente donde van a hacer la minería hay unas fallas geológicas. Eso quiere decir que no van a poder hacer la minería por más que quieran bajo tierra, tienen que ser a cielo abierto. Los 27 cabildos indígenas de Mocoa han dicho, si ustedes tocan esa montaña, se van a despertar espíritus malos. Los espíritus visibles e invisibles en los territorios donde cuidan el agua, cuidan la selva, cuidan los alimentos. Existe un dueño de la naturaleza. Esto dejaría de existir, estas plantas medicinales, el agua pura. ¿Eso es como atacarnos a nosotros mismos? Claramente lo que se demuestra es esa violación de derechos humanos que hay, ¿no? Nosotros tenemos derecho a decidir y a participar en lo que queremos que pase con nuestras vidas y en nuestro territorio. Mi papá vive en Canadá. Yo le digo a él si las empresas allá pueden ir y tumbar y hacer, y él me dice que no, que eso es bien estricto. Duraron más de 70 años limpiando de minas de cobre, de metales pesados el lago Ontario. Entonces eso es lo que queremos, que vean lo que ha pasado y lo que queremos que no pase acá. Y son empresas extranjeras, en este caso pues Canadá. Sí, el cobre se puede necesitar para la transición energética, pero no en un ecosistema tan frágil como el de Mocoa. Advertimos de los riesgos sobre nuestro río Atrato, que en 2016 fue declarado sujeto de derechos, pero para efectos de la explotación no ha tenido ninguno, porque en todos los procesos que nosotros hemos tratado siempre de llevar la bandera que el río, el majestuoso río Atrato, es sujeto de derechos, no tiene casi que importancia, diría yo. De la mina hacia arriba, ¿cómo son esas aguas de la mina hacia arriba? Son aguas cristalinas, son aguas puras, son aguas que indudablemente podemos tomarlas de ellas. Caso contrario no sucede de la planta de la mina Miner S.A. hacia abajo. No necesitamos ser ingenieros para mirar la diferencia de esas dos aguas, el antes de la mina y el después de la mina. Cómo el río ya está envenenado, ya está enfermo. Estas presas son donde la mina lleva vertimientos que son perjudiciales, que son nocivos para el agua. Hoy estamos precisamente a merced de muchas de esas presas de colas, que hay alrededor de 5 presas de colas. Esto precisamente ha llevado a que ya nuestros jóvenes hoy no les interese estar al lado de sus padres, ayudándoles en la agricultura, en la ganadería, y más bien decide precisamente apostarle a ingresar a la empresa, así sea a manejar una camioneta. Y que no es justo que esta empresa vulnere los derechos de los trabajadores y lo difícil que es trabajar en una mina. Donde tenemos que entrar a labores donde son las temperaturas demasiado calientes, donde el aire es demasiado contaminado. Aquí se están trabajando horarios de 12 horas, que incluso pues no lo define la legislación. Y esta empresa, por más que hemos tratado de mandarla y todo eso, no quiere ceder, sino que insiste en esos horarios de 12 horas donde las personas no pueden tener la vida social, la vida, digamos, religiosa, su vida familiar. Ha establecido una cantidad de violaciones o de amenazas. Primero, pues le está mandando una cantidad de mensajes a los trabajadores, unos mensajes que incitan a la agresión, a que nos confrontemos como organización sindical. Ahorita la empresa está haciendo una exploración en toda la cabecera de la montaña donde nace el agua, donde se capta el agua para toda la comunidad del Carmen de Atrato. Las riquezas del Carmen, los daños que quedan, la dependencia que se está generando, vale mucho más que los empleos que esta empresa genera. Las empresas canadienses tienen que ser totalmente transparentes con la información de sus operaciones, tanto la información ambiental, que den cuenta que la operación está siendo relativamente responsable y están conteniendo los impactos de la manera en que están obligados, ¿cierto?, por sus
pues, por la normatividad colombiana, y también tienen que ser transparentes con la información de los volúmenes de metales que extraen, porque esta es la base para el pago de regalías y demás obligaciones contractuales de la concesión minera, sobre la cuales también hay muchas controversias y hay una deuda enorme al Estado colombiano justamente por estos vacíos al acceso a la información. Le pedimos al gobierno del Canadá y a la empresa que el título que hoy están solicitando también se revise, porque recordemos que ayer vamos para 2 años que la compañía no tiene un título. Se lo han solicitado a la Agencia Nacional de Minería y hasta el momento no se lo han otorgado. Pero es que allí, antes de dar ese título, también se tienen que revisar muchas acciones, muchas responsabilidades de la compañía que han quedado en entredicho y que no se cumplen. Les diría definitivamente al gobierno canadiense que nosotros también somos completamente humanos tal como ellos. Nuestro territorio también vale. También tenemos unas normas y unos derechos que nos acompañan y nos cobijan, ¿sí? Queremos proteger el territorio, no queremos que esas empresas de esos países vengan a deteriorar y a dañar nuestro territorio. Nuestra palabra también vale, nuestros hijos también cuentan tanto como los de ellos, y creo que si necesitan hacer alguna explotación lo pueden hacer en sus territorios, pero el nuestro hoy tiene líderes sociales que lo vamos a proteger y lo vamos a cuidar.